bomba política esta semana con la decisión del Gobierno Nacional de presentar el proyecto para la expropiación de la empresa Vicentín. Se ha hablado, ¿qué le voy a contar yo? Mejor lo debatimos acá, la sanjuanina, con el diputado Gustavo Bullín, diputado provincial, y con el ex senador Ruperto Godoy. Los conozco, me imagino qué posición tienen más o menos, ¿no? Gustavo, que bueno, no. Buenas noches. Me tomó de sorpresa por lo que ¿Sí? por lo que había anticipado Alberto. No conozco bien el proyecto, no sé el alcance, habría que verlo. Hay que estar atento a estos primeros 60 días. Particularmente creo que hay una intromisión en los poderes, ya había un juez que estaba evaluando activos y pasivos mediante la apertura del concurso. Está ahí el tecnicismo legal de las teorías de la propiedad privada, pero yendo un poco más allá, no veo mal que los estados intervengan en salvataje. Mira. No veo mal. Ajá. Entiendo de que deben estar para eso, no solamente a las grandes empresas, también a las pymes, lo hemos escuchado a Rego hablar de eso. Te repito, hay que estar atentos a estos 60 días de intervención. Pero a prima facie no estarías abiertamente en contra. No, abiertamente en contra. Creo que el Estado debe, y así lo ha hecho en reiteradas oportunidades. Por supuesto, llegar a los planos de expropiaciones en la situación en la que estamos. Creo que se ha metido una bombita en la grieta. Sí, una bomba política importante. Una bomba política en la grieta con esto proveniente a lo mejor, entendiendo que viene desde el kirchnerismo, en un momento en donde hay que abonar los diálogos, llegar a los consensos, tratar de buscar una unidad, empezar a hablar de la pospandemia más allá de estas intervenciones. Pero bueno, te repito, no conozco bien el proyecto, no entiendo los alcances. Vicentín es una empresa muy grande, Paraguay, España, San Juan, Argentina. Entonces, poco te puedo decir. Sí, estar muy atento, la intervención no le tengo miedo, digamos que el Estado colabore con empresas, hay que estar controlando, ¿no? Ruperto, ex senador, además asesor de la vicepresidenta en el Senado de la Nación, ¿no? Sí, más asesor, colaborador ahí Colaborador, en el Senado. difícil Sí. asesorarla. No, difícil. Una armadura no, un poco... Sí. No, por eso, difícil. simple colaborador, cercano ahí al equipo que tiene ella en el Senado. ¿Es el kirchnerismo el que ha metido la cuña ahí? No, me parece que... El propio presidente la presentó a Anabel Fernández Sagasti como la autora. Porque ella estuvo trabajando en el tema claro. a partir de lo que sucedió con Vicentín. Nosotros conocimos por allá por enero, febrero, una denuncia del ex diputado nacional Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, que puso en evidencia el endeudamiento que tenía Vicentín con el Banco Nación. Y ahí se determina que entró en cesación de pago, luego una convocatoria que va rumbo a la quiebra. Y el principal acreedor es el Estado, a través del Banco Nación, cerca de 18.000 millones de pesos, deuda que se contrajo y se le entregaron unos días, semanas antes de que finalizara el gobierno de Macri. Es decir, entregar. Y ya con la empresa en cesación de pago virtual, con la ¿no? empresa en cesación de pago. Pero lo que argumenta por ahí la oposición es, está bien, puede haber sido un fraude, sí, que esa es una cuestión que lo determinará la justicia. La quiebra también eso lo determinará la justicia en su momento, a partir de que tenga que investigar. Pero bueno, una deuda grande, los acreedores, el Estado, Banco Nación, Banco Provincia, otros bancos menores, una deuda muy grande, y por otro lado, los trabajadores del holding de Vicentín, que están en el orden de los 5.000, 7.000 trabajadores, directa e indirectamente. Pero no habían y por otro lado, los productores, productores que abastecían de materia prima a Vicentín. Cerca de 3.000 productores, pequeños y medianos productores. Bueno,
esta, en definitiva, con este endeudamiento no es la joya de la abuela, es decir, no buscó Fernández hacerse cargo de esta empresa, pero es la realidad. Esta empresa está en estas condiciones y de la manera para garantizar el patrimonio, el funcionamiento, garantizar el empleo de los trabajadores, garantizar a los productores, se ha tomado esta decisión, que no es ni ideológica, no es dogmática, es absolutamente pragmática. Y para garantizarse algunas otras cosas más también, según admitió el propio presidente. Pero por supuesto, que dijo que puede ser una empresa testigo, a partir de, va de la mano con YPF Agro, es decir, donde se incorpora tecnología. Hay un mercado de los granos que está excesivamente concentrado. Sí. Hay 2 o 3 empresas que manejan prácticamente el 60-70% del mercado de grano. Exageradamente concentrado. Es decir, que forman los precios. Forman precios. Sí. Obviamente, el riesgo también de que a esto lo termine comprando otra empresa transnacional, se ponen de acuerdo y obviamente, los perjudicados terminan siendo los productores. Los productores se le compran en pesos y ellos venden en dólares, ¿no? Hay una diferencia abismal. Por lo tanto, me parece... Y estratégica, se dice, en función de que se participa en un negocio, es decir, como el que tiene que ver y está vinculado a los alimentos. ¿Era el momento? ¿No? Oportuno era. Sí. Yo creo que es acertada, ha sido importante, trascendente y es en el momento. Porque es poder poner a salvaguarda a los trabajadores y a los productores. Es decir, si no, esto terminaba en la justicia, como viene, y por ahí aparecía, se mencionó que había un dirigente político haciendo lobby para quedarse con la empresa, obviamente representando ex dirigentes, representando algunas multinacionales, ¿no? Me parece que ha sido oportuno, no hay otra cosa. No hay una estrategia de comenzar a apropiarse de ninguna manera. Hablan de que es como si yo dijera que Alemania va a Venezuela porque se hace cargo de Lufthansa, o que Italia va a Venezuela porque se hace cargo de Alitalia. Lo que yo veo, y ha sucedido en esta pandemia, que comienza a ponerse en valor el Estado, el Estado presente. Sí. Lo que pasa es que a lo que no debemos llegar es al Estado omnipresente por todos los peligros que eso acarrea. Hoy teníamos un concurso con una jurisdicción en Reconquista, con un juez encargado de la causa, y esto es entrar por arriba en lo que yo entiendo. Hemos visto cómo repercutió negativamente en las bolsas, que no debería ser un problema, pero hemos visto cómo en Reconquista salieron a marchar, hemos visto cómo distintas asociaciones de empresas han salido a manifestarse en contra, y te repito, que se vienen las expropiaciones. Claro, no entendemos que han dicho que esto es extraordinario, espero que no se repita, pero también la misma persona que es el presidente que dijo que esto era extraordinario, unos días atrás dijo que ni loco iban a expropiar empresas. No sé cómo van a fundamentar el interés público, por eso voy a estar bien atento, no lo conozco, no sé cuál va a ser el alcance, porque las concursadas son una parte de Vicentín, no es todo Vicentín, y no sé a dónde iremos a llegar. Si utilizan títulos y terminologías que me hacen acordar a otros países que utilizaron los mismos términos, títulos y tecnología, y no tengo miedo, ¿no es cierto?, pero no comparto esa ideología de otros países. También veo cómo se utiliza esto en un momento donde nosotros deberíamos estar unidos pensando oposición y oficialismo en cómo encarábamos la pospandemia. Y esto que es una provocación? Dinamitó la grieta. ¿Es una provocación? Sí, totalmente. Yo creo que de ninguna manera, porque además se va a debatir en el Congreso, a donde cada uno va a poder expresar su idea, su pensamiento. Sí. Es decir, tanto el oficialismo como la oposición. Acá no se esconde. Esto se va a poner en la mesa, que se discuta y que se logre la mejor ley, la más conveniente. Pero me parece que urgía, porque primero estamos en una situación donde hay que defender el empleo, es decir, no podemos hacernos los distraídos. Es decir, veníamos con la pandemia anterior, que nos generó una desocupación muy alta, nos incrementó la pobreza, y vino la pandemia.
Vino la pandemia. La pandemia sanitaria. anterior a que Sí, se refiere. los datos que los conoce todo el mundo. Ajá. Es decir, de las condiciones que estaba en la Argentina. Obviamente. Pero llama pandemia a la, Sí, a anterior la al crisis gobierno que Macri. tuvimos, sí, porque los números, es decir, la actividad económica se había caído, la inflación crecía, los niveles de pobreza crecían. Obviamente nosotros no queremos empezar a estigmatizar, no, es lo que recibimos, esto así, Sí, así, sí. y endeudamiento. Sí. Y por lo tanto, es decir, vino esta pandemia, que no le hemos generado nosotros, y obviamente se apeló a una herramienta que es la cuarentena. La cuarentena no es el drama nuestro, el drama nuestro ha sido la pandemia. Y la cuarentena, obviamente, que ha sido una medida acertada también, porque ha logrado un aislamiento social, obligatorio, preventivo, que los resultados están y que lo hemos vivido también en San Juan, bajo nivel de contagio, bajo nivel. ¿Por qué? Porque ha habido un esfuerzo del gobierno y de todos los sectores de la sociedad, incluidos los distintos partidos políticos. ¿De la cuarentena? Por supuesto. ¿De la cuarentena? Y rescato el estatus sanitario sanjuanino y ahí ha sido muy paciente, prudente, responsable, creo, el trabajo opositor también, Seguro. De alguna clase de opositor, ¿no? Sí, en la Cámara sobre todo. Y lo hemos visto, y hemos visto el Estado que ante la ausencia de muchos sectores, porque el mercado no resuelve esto. Pero justamente el caso Vicentín vuelve a generar, a reabrir un debate que a mí francamente me parece un debate sano, necesario. Y rico. Sobre el rol del Estado, expropiaciones sí, expropiaciones no es un debate menor. Es un debate, yo creo que importante y lo reaviva. La oposición dice, se vienen las expropiaciones, atención que se vienen las expropiaciones. Pero también hay que tener... No tenemos que dejar de ver y se prenden las luces de alerta, no por nada, porque las expropiaciones inmediatamente anteriores, tanto YPF como Aerolínea, han arrojado resultados poco felices. ¿Poco felices? Sí, por supuesto. Hemos pateado bono. Es lo que acaba de decir Borrego recién. Dice Kicillof, que él va a votar en contra porque las expropiaciones anteriores... Kicillof, con el dedo alzado, decía que no íbamos a pagar un solo peso por YPF. Ya estamos con jurisdicción Nueva York por 5.000 y pico de millones de dólares. Pero mirá, pateando bonos al 2024. Hay que pensar. Pateamos bonos porque no tenemos plata. En términos de estrategia no tenemos plata, salimos a expropiar, salimos a endeudar las futuras generaciones. Hay que pensar en términos estratégicos este país. Cómo lo desarrollás, cómo lográs el crecimiento, cómo aprovechás tus recursos. Este país tiene dos cuestiones que hoy las demanda el mundo. Tiene dos, las energías y tiene los alimentos. La energía y los alimentos. En un tiempo donde el mundo ha entrado en crisis. No hay alimento, hay crisis de energía. Las guerras que tenemos en Siria, que tenemos en el Medio Oriente, que tenemos en el Asia, en Afganistán, donde mueren miles de personas, tienen la razón de ser por el petróleo. Nosotros tenemos petróleo. ¿Cómo no vamos a aprovechar el petróleo nuestro? Pero no a ¿Cómo cualquier no lo vamos a costo? explotar? ¿Cómo a cualquier costo? No a cualquier no costo. explotaba la empresa que estaba a cargo de YPF, no exploró nunca. Nunca, porque ¿sabés lo que pasa con esta empresa en este capitalismo financiero? Y esto no pasa solamente acá, en el mundo, porque tienen un patrón de acumulación que es el financiero. Desprecian el trabajo y la producción. Y el financiamiento que han tenido muchas empresas se ven beneficiados con los procesos de endeudamiento, porque uno dice el endeudamiento, pero que ¿sabés para qué es el endeudamiento? Es el financiamiento de muchos sectores, empresarios, grandes empresarios, que financian en definitiva, no la inversión ni la formación de capital de trabajo, Bueno, financiando el tema, la renta. La expropiación de YPF nació, el problema de la expropiación de YPF nació con la privatización de YPF. ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Sí, porque le hicieron el favor pero no, porque se entregaban las las joyas de la abuela. Sí, es decir, sí, porque sí, hubo un mecanismo, sí, es decir, sí, que ¿cómo pagamos la deuda que se había contraído? Con el plan Brady, ¿sabes? Es decir, en la primera, pero claro, luego cuando pasa al nacionalismo... se empezó a entregar nacional, todas las empresas. ¿Y quiénes se hacen dueños de las empresas? Empresas transnacionales. Sí, Eso sí, que sí, pasó. sí. Todas las empresas nacionales que terminan fugando la plata. Porque ahí está también, porque no se habla acá del comportamiento de muchos sectores empresarios, los sectores concentrados. La pyme no están en esa historia, pero la mayoría del informe del Banco Central, en 4 años, 90.000 millones de dólares.
igual al endeudamiento. ¿Y quién aparece? Y aparecen Los los dueños Techín, PF. aparecen los Los dueños Arcos, PF. pero aparece Techín, pero aparece Arcos. ¿Y los dueños PF? Bueno, una parte tuvieron, Es importante. que la perdieron. Importante. Que la perdieron. No sé, están No, litigando. sí la perdieron, están litigando. Están litigando. Pero la perdieron, pero Sí. la perdieron por decisión de nuestro gobierno. Claro. Pero son eso, el listado ese, los Mañetos, los Arcos, Sí, los sí. Techín, que fugan la plata. Sí, sí. Fugan la plata. Y se tiene que hacer cargo el conjunto de la sociedad para pagar esa deuda. ¿Y las expropiaciones en general asustan? Me refiero a... Asustan por los resultados inmediatos, en mi entender. Eso es lo que genera el susto, lo que genera el voto que va a rechazar si Sí, llega Orrego dijo que va a a rechazar. la Cámara de Pero Diputados. rechazan sin saber la ley, sin conocer la ley. Bueno, Claro. más o menos se Bueno, conoce. uno hay que- dice, Bueno, sí, ah, bueno, ah. pero sí, Por eso, me primero parece hay que se conocer toman las leyes. posiciones así Sí, sí, sí. en términos ideológicos. Y yo te digo, esto no es una decisión ideológica. Esto es una decisión ni dogmática ni ideológica, es bien pragmática. Es como salvaguardan una empresa importante que es un jugador interesante en el tema de la composición seguro. de mundo de los quienes alimentos, definen los precios de los alimentos. Y si uno lo mira desde el punto de vista de que es una actividad productiva argentina por excelencia, como la producción de grano, y lo compara, por ejemplo, con el caso de Chile, donde la economía está regida por una empresa también estatal. Que maneja la principal riqueza, que es el cobre, El cobre. por ahí no habría que ir tan lejos hasta Venezuela para encontrarse a dónde vamos, No, ¿no? no, Podemos no, ir a no. Chile, ¿no? Que también Pero es un Venezuela modelo- tuvo una No, estrategia de porque se la cita- estatización de porque se la- empresas porque se la y cita quería estatizar los medios de producción. Viste, No, una cosa totalmente para citar el caso que no también tiene nada de- que ver con esta Sí, decisión. para Nada citar que también ver. el caso de que el De tema Chile, de seguro. expropiaciones es un tema y de empresas estatales al mando de empresas, no empresas de servicios públicos, como puede ser la lógica, pero sí de empresas industriales, como el caso de Chile, se ve acá cerca, ¿no? Se ve, no es un... Pero a lo mejor se podía llegar al mismo puerto siguiendo el concurso, tomando las medidas necesarias, que ya había un juez y un síndico, Sí. en donde el mayor accionista iba a terminar siendo el Estado, innecesariamente Sin expropiarla, sino esperar pateando la este quiebra. tablero, Esperar la quiebra. pateando este tablero en esta época. El tema es el mientras tanto, ¿no? Mientras tanto, El ¿qué tema pasa del mientras tanto? ¿Qué pasa Para mientras eso tanto? Y está si el aparece síndico. una transnacional, es decir, que son las que se quedan con los grandes grupos económicos, comprándola. Y sabemos el comportamiento de ellas. Está bien, Mirá, está bien, en sí, estos pero no hay meses, en estos meses de pandemia, ¿quién más ganaron plata? El resto de la sociedad, los sectores medios, los sectores pobres, perdieron todo. Los tipos que manejan la energía, las empresas energéticas, los MELES y todo eso son los que ganaron el 150, 170%. ¿Quiénes ganaron? Los bancos. ¿Y quiénes ganaron? El sector concentrado del campo. Fueron 3 sectores que en esta pandemia ganaron mucha plata. Entonces, no tienen contemplación a la hora, ¿viste?, de tener ganancias. Y se les dijo, ganen menos, póngale el hombro a este país. Les pregunto, para cerrar un debate que está apasionante, yo me quedaría a vivir, pero ¿se aprueba? ¿Se va a aprobar en el Congreso? Y la expropiación necesita mayoría simple. Sí, mayoría simple. Mayoría Lo que simple, yo nosotros entiendo que en el sí. Senado Necesitan no creo que haya quórum. problema, necesitamos el quórum. El quórum de Nosotros ponemos diputados. 119 de diputados, faltan 10. Y lo importante es que se dé un debate, que haya un debate rico. Porque hay otro tema, por ejemplo, en el tema de los productores. ¿Qué posibilidad hay? Porque estas empresas ponen los precios, fijan las condiciones para ese productor que le compran en moneda nacional. Es armar sistema de cooperativa, que todos puedan participar y que todas puedan participar también en la generación de valor agregado. Bueno, el no universo queremos de los exportar granos- solamente grano, El queremos universo de los granos aceite. tiene muchas cooperativas, Sí, ¿eh? sí. Y muchas cooperativas que trabajan Pero con esa es Vicentín. la que hay que incorporarla, que que hay trabajan que con Vicentín. incorporarla, deben participar en esto. Si no, el negocio se lo quedan unos pocos. Lo que pasa es que, bueno, las dudas mías son de dónde vamos a sacar la plata para poder expropiarlo. Ujú. Entiendo que vamos a ir a un plan de bonos y entiendo de que vamos a... O te quedarás con un pasivo, o digamos, te ¿no? que- Sí, o Sí, la hay que compra ver cuánto pasiva vale y- también. Sí, hay sí. que ver cuánto vale. Bueno, Por supuesto. es decir, es la Ah. pregunta que nos Que tenemos todos que que hacer. hacer todo. ¿Cómo, ¿Cuánto es vale? decir, durante estos 2 meses hemos sostenido el empleo a muchos sectores de empresarios, Sí, pequeñas y sí, medianas sí, empresas? sí, sí, sí. Y el Estado lo ha puesto. Pero por eso no hay que tener miedo Porque a ¿sabés las qué ayudas pasa? del Estado a los empresarios, El a los Estado- grandes, a los el pequeños, a los Estado- chicos. El Estado aparece el Estado con los desaguisados de muchos sectores. Aparece el Estado. Ya le puede rescatar papá Estado. Lo Sí. que pasa es que el miedo... Bueno, el porque, miedo- porque fíjate vos, la platita que deben, ¿quién la puso? El Banco Nación.
el Banco Provincia. Sí, sí, ¿eh? sí, son los Y mayores acreedores. entonces, por ahí yo siento que se lo desvaloriza el Estado, ¿viste? ¿Quién apareció? El Estado, para resolver esto, para garantizar que esta empresa continúe, para garantizar que los trabajadores sigan laburando, para garantizar que los productores tengan mejores precios. Gracias por venir, Ruperto, como Gracias siempre. a vos. Gustavo, Gracias a vos. gracias por venir, como Gracias. siempre. Pausa y estamos para el último bloque de Paren las Rotativas del día de hoy.